Buenas a todos, despertados. Feliz de estar con vosotros otra vez. Hoy ha salido, o quiero hacer, ha salido no porque no lo he hecho aún, pero hoy quiero hacer un vídeo de una noticia que me ha llamado bastante la atención. Es una noticia que ha sucedido aquí en España hoy mismo. Y bueno, es el triple asesinato de un menor de 15 años hacia sus padres y su hermano menor de 10 años. Sé que esto no tiene que venir no viene a cuento, o sí que viene a cuento con todo lo que voy expresando en los vídeos que voy haciendo. Y como ya os dije, también quería tocar temas de interés para todos, no centrarnos solo en la espiritualidad, porque creo que el desarrollo, la evolución de conciencia eh, abarca mucho más que todo lo que es tema místico, tema universal, sino también nos abarca en nuestro día a día, ¿no? En las cosas que nos suceden, que vemos, tanto que nos suceden como que suceden a otras personas, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? La adquisición de conciencia, perdón, la adquisición de conciencia también se adquiere viendo todo lo que sucede a nuestro alrededor, tomando conciencia, nunca mejor dicho, de todo aquello que sabemos o que llega hacia nosotros y también nos sirve, ¿no? Como modelo para aprender, ¿no? Y para saber o intentar comprender el momento que vivimos a nivel ya no particular, sino, o sea, individual, sino a nivel de común, ¿no? De sociedad. Entonces, quería hablar un poquito de esta noticia, hilando un poquito con lo que creo que es un tema que tendríamos que coger bastante conciencia, ¿no? Que es el momento actual de la sociedad que vivimos. Antes de todo, para aquellos que no hayan visto los primeros vídeos y para los que lo habéis visto, pues también daros un poquito más de información sobre mí. Como algunos sabréis, pues yo he sido tatuador hasta hace un tiempo y desde hace un tiempo tomé la decisión de formarme en psicología, en inteligencia emocional, en terapia cognitiva, todo lo que tiene que ver con la mente. Es algo que siempre me ha apasionado mucho, que por hobby, pues desde bien jovencito, pues leí mucha información, por problemas míos personales me ayudaron, en algunos momentos me ayudó tener conciencia de esta ciencia que es la psicología, la neurociencia y todo lo que tiene que ver con ello. Y desde hace unos meses ya pues empecé mi formación, retomé un poco la formación enfocado sobre todo en la psicología y lo que es la inteligencia emocional, que para mí es la base de la psicología, ¿no? La inteligencia emocional. Sí que es cierto que a raíz de la pandemia pues hay una gran demanda de psicólogos, terapeutas, porque el nivel emocional de esta sociedad que estamos viviendo va en decadencia por todo lo que estamos viviendo, ¿no? La gestión de las emociones, muchas de las personas no saben o no han aprendido a gestionar sus emociones, y fue un momento de evolución en mi vida personal, un punto y aparte. Decidí dejar en segundo plano el tema del tatuaje y centrarme un poco más en aquello que me llenaba, y con la finalidad ya no solo de para mí mismo, ¿no? Para poder gestionar y poder entender mi propia conducta, sino para poder entender la de los demás y poder ayudar, ¿no? En esa voluntad de servicio que hemos hablado en más de uno de estos vídeos, de ayudar a nuestro prójimo, pues creí que fue un buen momento para tomar esa decisión. Y bueno, pues la evolución es cambiar, moverse, y así lo hice, ¿no? Entonces, dejando claro que lo que voy a hablar es bajo mis fundamentos, mi percepción y también mi formación que estoy tomando, pues he creído que era un tema interesante para debatir, para crear un debate sano en este canal, en estos vídeos que yo hago.
Lo primero que yo he sentido al sentir esta noticia, como es lógico, es tristeza por esa familia, por esas personas que han desencarnado de la manera que han tenido que desencarnar. Pero mi pregunta es, ¿en qué nivel estamos para que una persona, un individuo cometa esa atrocidad, y una atrocidad aún más, con más violencia, al ser unos padres y un hermano menor, ¿no? En la noticia salía diciendo que la causa de ese triple asesinato había sido porque a raíz de las malas notas del adolescente la habían castigado sin internet y videojuegos. Al recibir el castigo, el menor cogió una escopeta, mató a su madre, seguidamente mató a su hermano de 10 años, y a las horas posteriores, cuando el padre llegó al domicilio después de trabajar, mató al padre, y encima ha estado 3 días con los cuerpos de su familia conviviendo con ellos, hasta que al final por parientes se acercaron, al no recibir noticias se acercaron, y el propio menor lo recibió y declaró el acto que había cometido. Me parece increíble, increíble que estemos en un punto donde por un castigo de esa magnitud, que no creo que sea una magnitud muy grande, no creo que sea un castigo muy severo, un menor de 15 años sea capaz de cometer esa brutalidad. Pero es que el problema es que no es un hecho separado, sino es un hecho que ya se han dado muchos en todo el mundo. Ya se han dado bastantes homicidios por castigos de esa índole, porque les han quitado los videojuegos o les han quitado la señal del wifi. Entonces creo que eso es un indicador de cómo está yendo la sociedad, en qué momento nos encontramos, ¿no? de la sociedad. Creo que estamos en un momento donde la gran mayoría de las personas, y en esto sí que voy a ser un poco, voy a clasificar socialmente, pero sobre todo las personas con falta de recursos primarios, con falta de economía, bueno, gente que no tiene los mínimos para sobrevivir, están cogiendo un concepto, una percepción de la vida, están cogiendo una conducta de supervivencia totalmente clara y muy marcada, ¿no? Vivimos en una sociedad donde hace ya muchísimos años nos estamos creando unas necesidades que son totalmente mentira. Y me explico. El ser humano, en su afán de comodidad, en su afán de vivir bien, está normalizando el tener, dependiendo de qué lujos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El tener un nivel de vida que lo está normalizando, lo está llevando a un extremo de normalización. Con esto me refiero, no me refiero a, por ejemplo, que el ser humano esté normalizando que tengamos que tener un vehículo de alta gama porque es necesario. No me refiero a eso, ¿no? Me refiero a cosas más normales. Por ejemplo, pues como en este caso, la necesidad de tener internet, la necesidad de tener un móvil, la necesidad de tener videojuegos, la necesidad, sobre todo en la juventud, de llevar las zapatillas más modernas y más caras, porque estamos hablando de que, si hay alguno que le gusta el tema de las zapatillas, estamos hablando de que se están pagando barbaridades por zapatillas de deporte, se están pagando barbaridades por estilos de ropa o marcas de ropa, se está pagando barbaridades por los teléfonos hoy en día, y todos vosotros estoy seguro de que lo veréis.
se está creando una necesidad. La economía está creando, el gran poder está creando unas necesidades o está instaurando unas necesidades en las personas que damos por hecho que tenemos que tenerlo, ¿no? Si llegamos, y esto es muy fácil, ¿no? ¿Cuántos de vosotros hoy en día no podría pasar un día sin teléfono? Somos muchos los que realmente el teléfono se ha vuelto una prolongación de nosotros mismos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a tener el teléfono siempre a mano, a tener internet para poder buscarlo todo lo que queremos, para escuchar canciones, para ver películas, series. Se ha vuelto ya algo necesario, vital y muchos, bueno, de hecho se han diagnosticado enfermedades que tienen que ver con el uso del teléfono, ¿no? Entonces se ha creado esa necesidad primaria de que eso es un derecho y que tenemos que tenerlo, que esa misma creencia de que eso ya es algo necesario conduce a respuestas de esta índole, y no voy a decir en todo el mundo porque no podemos decir eso, pero en personas que no están sabiendo gestionar bien las emociones. El problema de este homicidio, de este asesinato, por decirlo claramente, es que ese niño es una persona que no se la ha educado emocionalmente y no se le ha enseñado a gestionar las emociones. Esto es un problema que tenemos en la sociedad desde hace muchos años. Antiguamente incluso era peor. Hace muchos años la educación se basaba solo en potenciar de las 8 inteligencias que tenemos, las 2 primarias, ¿no? Que es la inteligencia lingüística y la inteligencia matemática. El resto de las 6 inteligencias que el cerebro humano contiene no se desarrollaban. ¿Qué problema hay? Que desde bien pequeños no se nos educa emocionalmente para saber comprender, entender y gestionar las emociones. Las emociones es el pilar de la inteligencia, junto con el cognitismo, es el pilar de la inteligencia. La gestión de las emociones, el comprenderlas, entenderlas y saberlas cómo procesar es muy importante. Y eso es un trabajo que estamos olvidando, y me refiero en este caso tanto a profesores, padres, instituciones. Se está dejando mucho el educar a los críos en esa educación emocional. Cuando un crío no sabe gestionar las emociones, hay muchos problemas que derivan de ellos. Tenemos problemas de depresión, de ansiedad, tenemos problemas de bullying, porque el niño que recibe bullying recibe una presión emocional muy grande que deriva en casos o en terapias o enfermedades como las que os he nombrado, en trastornos como los que he nombrado. Pero hemos de entender que la persona que ejerce el bullying también tiene un problema de gestión de emociones. Entonces, por las dos partes hay un problema de educación emocional. Y no me refiero solo en el caso de este niño, porque ahora hablamos de un menor de 15 años que ha hecho eso, porque podríamos hablar de muchos casos donde, y sobre todo en un colectivo de casos que por desgracia tenemos una lacra a nivel mundial, que es la violencia de género, ¿no? Muchos de los casos sobre violencia de género son patrones de conducta repetidos por los mismos agresores, ¿no? Los patrones de conducta que ellos han visto en sus familias, a lo mejor la gran mayoría familias desestructuradas, ellos repiten ese patrón que han visto desde su infancia, ¿no? Y lo normalizan como algo normal, porque es lo que ese niño, y me refiero a lo mejor más en hombres que en mujeres, porque aun existiendo la violencia de género de mujer hacia hombre, pues todos sabemos que siempre es más del sexo masculino al sexo femenino. Ese agresor en la edad de la adultez, de la madurez, cuando era niño, ese tipo de trato él lo normalizó. La gran mayoría vienen, como os digo, de familias desestructuradas donde esos comportamientos ya lo ven y al cabo de los años repiten esas conductas que ellos han visto pues, en
sus padres en este caso, por ejemplo, hacia sus madres, ¿no? Y lo normalizan, ¿no? Lo ven como una conducta normal hacia la mujer. Entonces, no me refiero solo a niños, me refiero también a personas adultas y en diferentes sentidos de lo que es las agresiones, las conductas delictivas que pueden tener tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Entonces, creo que hay un gran problema de educación emocional de raíz. Creo que desde pequeños no nos educan a gestionar las emociones. Cuando somos mayores no tratamos de nosotros mismos trabajar esas emociones, de entenderlas, de comprenderlas. Y eso nos lleva pues al estado, o sea, creo que el estado emocional de la sociedad es un reflejo de cómo estamos las personas internamente, ¿no? En nuestro interior. No todas, pero la gran mayoría, ¿no? Entonces, en caso de, por ejemplo, como el crío este que ha cometido este delito, si os fijáis, la gran mayoría de delitos se ocurren mucho en grupos sociales donde hay una carencia de recursos primarios, una carencia de recursos económicos y se genera esa visión, como hablábamos antes, de supervivencia, ¿no? De lo que sería el cerebro reptiliano, ¿no? Entonces, ese instinto de supervivencia nos hace o nos puede hacer actuar de manera desmesuradamente y la gran mayoría de veces con fines maliciosos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué estamos en ese punto? O sea, realmente somos conscientes de que nosotros mismos somos los que nos hemos creado esas necesidades que no son básicas, sino realmente son lujos, porque si recordáis, hace 20 años, 20 y pocos años, no existían los teléfonos móviles, no existía internet, si no llevo mal la cuenta, ¿no? 25 años, no existía internet, no habían esas necesidades que tenemos ahora, esa normalidad. Y en el afán del ser humano de vivir más cómodos, de vivir más repletos, culminados de cosas materiales, estamos perdiendo lo que es la esencia real de nosotros. Sí que es cierto que a raíz de todo el tema de internet pues se ha perdido cosas tan bonitas como escribir cartas, como a lo mejor incluso llamar por teléfono, que antes aún llamábamos por teléfono y ahora lo hacemos todo vía WhatsApp, y estamos desvirtuando también, y ahora me centro en el tema de redes sociales, estamos desvirtuando lo que es el amor propio, estamos potenciando de una manera sobredimensionada el ego de cada uno de nosotros como personas, como individuos. Estamos llegando a un momento que realmente las personas se miden por la cantidad de seguidores y la cantidad de me gustas que tienen. Estamos llegando a un momento que, si os fijáis, cuando salís a la calle, es muy raro la persona que cuando vamos solos, no cuando vamos con compañía, pero cuando vamos solos es muy raro encontrarte una persona que andando sola esté mirando las cosas, sino que la gran mayoría están con la cabeza hacia abajo, mirando el teléfono, sea WhatsApp, sea internet, sea lo que sea, o las redes sociales en ese momento. O sea, todo el mundo vamos mirando para abajo. Hay estudios y donde se ha demostrado que los accidentes se han aumentado por el uso del teléfono en situaciones no convenientes para utilizar el teléfono. Cuánta gente, y eso lo podéis ver sobre todo en plataformas como esta, vídeos de risa de gente que se ha acabado metida en una fuente porque iba mirando el teléfono y no se ha dado cuenta, o cosas peores como por ejemplo atropellos por no estar mirando el semáforo o por dónde estamos andando. O
o accidentes entre propios coches por estar mirando el teléfono y haber colisiones. Entonces, esa sociedad de consumismo, esa sociedad de satisfacción del ego, donde el amor propio se está desvirtuando a necesidades banales, es todo consecuencia de nosotros mismos y es todo consecuencia de una mala educación emocional. Estamos perdiendo muchos valores, muchos principios, estamos perdiendo mucho el norte de realmente de la finalidad de lo que es la experiencia de la vida. La gestión de las emociones creo que es muy importante trabajarla, porque a nivel de que nosotros empecemos a reconocer nuestras propias emociones, a entender qué significan las emociones, a saber cómo autorregular las emociones, porque la emoción puede ser la alegría, pero también es la ira, ¿no? Entonces, saber regular ese tipo de emociones no tan positivas nos hace que nuestra conducta hacia los demás se modifique, pero también hace que nuestra conducta hacia nosotros también se modifique y evitamos posibles situaciones que nos lleven desde una no aceptación de las situaciones que estamos viviendo por un no reconocimiento de las emociones que tenemos y por una no autogestión de esas emociones a estados pues como la distimia, la ansiedad, la depresión, la ira, los celos. Todos esos problemas son problemas de mala gestión de las emociones, ¿no? Entonces, creo que es algo súper importante a trabajar para que la conducta humana empiece a tomar esos valores, esa coherencia que estamos perdiendo y que nos lleva a trabajar un interior nuestro que, por desgracia, en muchas personas está muy trastornado, está muy debilitado. Y también porque el tener conocimiento de todas estas necesidades que nos estamos imponiendo como primarias, si reconocemos que realmente son lujos en vez de necesidades, la conducta por no tenerlas se va a modificar. Porque cuando el ser humano no tiene o no consigue aquello que él cree que realmente es vital y es primario para él, y ya no estamos hablando de comer, no estamos hablando de beber, no estamos hablando de lo que son necesidades básicas de una asistencia, de un médico. Cuando esas necesidades primarias embarcan ya cosas más materiales, más de lo actual, de lo que nos hemos creado actualmente como necesidades primarias, trastorna nuestra conducta. Y entonces esa emoción no la reconocemos y actuamos bajo lo que es el cerebro reptiliano, que es el cerebro que tenemos en común con los animales, y es es el cerebro que activa el instinto de supervivencia, ¿no? Entonces es normal que una persona que piense que tener internet y tener la videoconsola es algo que es vital para él, porque así lo ha conocido, y también ahí tendríamos que entrar un poco en el tema de la educación de los padres, porque creo que en los últimos años se está dejando gran parte de esa educación a lo que es internet, a lo que es la telefonía, a las plataformas de videojuegos, a las plataformas de vídeos, con el hecho de, a lo mejor, de tener al niño contento y desentendernos de esa parte que nos toca obligatoria de la educación que tenemos con nuestros propios hijos. Lo estamos dejando un poco como en las manos de esas plataformas, y entonces el niño crece con esa normalización de que internet es vital y él lo tiene, y esas necesidades hace que aún quiera más, y desde esa mala gestión de las emociones pues acaba sintiendo que es motivo como para actuar de la manera que, en este caso de este ejemplo que estamos poniendo, pues ha cometido. ¿Y sabéis cuál es el problema? El problema es que este crío
ahora mismo puede ser que no tenga conciencia, o a lo mejor tenga conciencia del hecho que ha cometido, pero no va a tener la misma conciencia dentro de 15 años. Y dentro de 15 años, si es un crío que evoluciona correctamente, si a través de este incidente que ha pasado recibe una terapia psíquica, psicológica, una terapia emocional, de educación, de reeducación emocional, este crío cuando tenga 30 años va a llevar un lastre en su vida que no lo va a poder soltar jamás. Y por mucha terapia que haga, por mucha reeducación que haya tenido, el acto que ha cometido, la barbaridad que ha cometido, le va a pesar el resto de su vida. Eso no va a haber forma que pueda olvidarlo, ni pueda restaurar nada de lo que ella ha hecho. Entonces, cuando este crío tenga esa edad y piense con un razonamiento normal, piense lo que hizo a causa de una mala gestión de sus emociones, a una mala educación emocional, que aunque no sea culpa del crío, porque los críos en esa edad no tienen aún conciencia de saber que existe ese tipo de educación y que es necesaria, pero cuando ese crío sepa y tenga conciencia de todo esto que estamos hablando aquí ahora mismo, creo que va a ser una persona que no... que jamás podrá ser lo libre que podría ser cualquier otro individuo que no haya cometido ningún tipo de estos actos. Entonces, creo que es vital que empecemos a replantearnos nuestras creencias, que es vital que empecemos a reeducarnos emocionalmente, y no me refiero solo a los menores, me refiero a personas de nuestras edades, de la que tengas tú que estás ahí enfrente, da igual tengas 30, tengas 50 o tengas 60 años. Creo que debemos empezar a reeducarnos, a saber gestionar las emociones, porque la vida terrenal cada día te trae situaciones donde te va a gestionar o te va a despertar emociones buenas y no tan buenas. No es algo que dependa de nosotros, es algo que estamos expuestos en el momento que convivimos con otros seres humanos. Y el saber gestionarlas es súper importante para tener una estabilidad emocional, una paz interior, una armonía, porque cuando empiezas a saber gestionarlas, empiezas a saber comprenderlas y a trabajar en ellas, consigues unos beneficios que realmente no los sabes hasta que empiezas a trabajar en ello, realmente. Entonces, creo que es momento de que todos hagamos otro viaje de esos que hacemos tanto a nuestro interior. Intentemos comprender y entender cómo percibimos esos estímulos, esas emociones, que analicemos en cuáles actuamos mal, porque todos actuamos mal en muchos casos. Siempre os lo he dicho, estar en el despertar no significa que ya lo hacemos todo bien, somos correctos. No, sabemos que cometemos errores, nos damos cuenta y aprendemos. Entonces, creo que es importante que hagamos ese viaje interior, que analicemos en aquellas cosas que sabemos que no estamos respondiendo como deberíamos o que no estamos actuando como deberíamos. Intentemos entender qué son las emociones que nos traen o nos suscitan esas situaciones, porque es muy importante saber qué emoción me está trayendo esa situación o ese proceso, porque a veces podemos decir estoy enfadado, tengo la emoción de enfado, pero detrás de esa emoción hay una emoción secundaria que puede venir desde una frustración o una decepción, y realmente la emoción más alta es la decepción más que el enfado, que es la emoción primaria. Entonces,
analizar en todo aquello que estamos fallando, porque yo lo hago conmigo mismo, analizo las situaciones donde yo creo o me han dicho que me he comportado mal o he reaccionado mal, las intento analizar qué emoción me despierta esa situación y cuando ya tengo esa emoción totalmente localizada, me pregunto por qué esa emoción actúa en esa situación y busco todas las posibilidades de por qué siento esa emoción. Y siempre acabo llegando al final del camino, que es cuando entiendes que esa emoción te viene por X motivo o por otro motivo. Y a raíz de saber el motivo principal de esa emoción, es cuando uno debe empezar a trabajar en esa emoción y en saber gestionarla. Y el despertar espiritual es lo mismo. Es práctica, error y compensación. Práctica, error y compensación. Y ir mejorando. Y eso es la evolución realmente de la persona. Saber evolucionar, saber mejorar y sobre todo saberse conocer en su interior, porque esto sí que os lo puedo decir, no habrá evolución espiritual mientras vosotros nos conozcáis o no afrontéis esa batalla tan importante que es la batalla contra uno mismo. Esa batalla todos debemos de pasar por ella. Es primordial pasarla para entender, porque si no llegamos a enfrentarnos a lo que realmente somos, no podremos progresar en nuestro camino espiritual. Llegará un momento que no habrá más evolución, con lo cual creo que es muy importante que nos conozcamos por dentro, que sepamos en cada momento por qué hemos actuado de la manera bien o mal, pero por qué hemos actuado, y de las veces que hemos actuado mal, pongamos todo nuestro empeño, toda nuestra voluntad en modificar eso y cambiarlo para mejor. Bueno, se ha hecho un poco más extenso el vídeo de hoy, pero he sentido que debíamos hablar un poco y exponer este tema a raíz de esa noticia. Me ha parecido interesante. Agradeceros como siempre a todos los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final. Agradecer a todos los que compartís estos vídeos con personas que le puedan servir. Recordad, como siempre os digo, me siento hiper agradecido que con cualquiera de estos vídeos simplemente a una persona le esté sirviendo para algo. Y bueno, pues si alguno tiene una percepción diferente a la mía, estoy encantadísimo de que podáis dejarlo en los comentarios. También os dejo el Instagram, donde cada semana subo vídeos cortos y cada día subo una frase mías creadas, que lo hago con la única finalidad de inspirar y de motivar a la persona que lo lea, sin ninguna pretensión más que esa, que la de compartir y inspirar. Son frases que cada mañana pido que me las muestren y la que tal y como me viene la escribo. O sea que si es de vuestro gusto, podéis pasarlo por el Instagram, que ya os lo dejo abajo. Y daros las gracias de nuevo, y la semana que viene nos veremos con otro vídeo. Muchas gracias, despertados. Hasta luego.